Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida a los amigos, a hermanos, aquellos que nos van a ver a través también de la página de internet. Les recordamos que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Hoy vamos a seguir con nuestra serie, amado hermano, de ¿eres salvo? Y recuerden, lo pusimos en el primer tema como un signo de interrogación. ¿Cuántos pueden asegurar, levantando su mano, que son salvos? Gloria a Dios por eso, hermano. Tenemos que tener la convicción y la seguridad de eso. Hoy vamos a estudiar sobre la voluntad de Dios. Amén. El tema de hoy se llama Quiero hacer tu voluntad. ¿Ok? Quiero hacer la voluntad de Dios. El texto, amado hermano, que vamos a tener como base es Mateo capítulo 7, verso 21. Lo leímos al principio cuando el hermano Rafa dio la introducción. Búsquelo, por favor. Mateo capítulo 7, verso 21. Ese va a ser nuestro texto base y vamos a hacer un estudio profundo, amado hermano, de qué es hacer la voluntad de Dios. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. ¿Ok? Mateo 7, 21, y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. A los amigos que nos siguen a través de la página, le hacemos la invitación de siempre, hermano, búsquese una Biblia para que podamos ir juntos en este estudio de la palabra y que usted verifique que todo lo que hablamos es simplemente la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Hermano, solo este versículo debería darle terror a las personas. Debería dar miedo a las personas. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, amado hermano, hay gente que confiesa a Jesús diciendo que Jesús es su Señor. Pero cuando nosotros miramos el estilo de vida que estas personas llevan, amados hermanos, nos damos cuenta que la evidencia que ellos tienen es que no son cristianos. Pero en muchos lugares le dicen a las personas que ellos son salvos por haber pasado enfrente, confesar a Jesús como su Señor y Salvador, y ya, con eso, bienvenido a la iglesia y somos hermanos en Cristo. Pero hermano, la palabra de Dios dice que el que viene a Cristo tiene que hacer un paso antes de confesarlo. Y es arrepentirse de sus pecados. Es convertirse de su antigua manera de vivir. Si antes era una persona que tomaba, ¿qué estás esperando cuando Cristo dice que lo convirtió? Que ya no tome. Amén. Dice, el que antes robaba, que ya no robe más. O sea, si uno dice ser hijo de Dios, pero sigue en su antigua manera de vivir, la evidencia que tenemos, hermano, es que no somos nacidos de Dios. Déjenme el versículo, por favor, hermano. Hermano, si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que hacer lo que aquí dice. Mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, todo mundo, usted sale afuera y le pregunta a cualquiera, ¿tú crees que Jesús es el Señor? ¿Qué dicen? Amén. Porque la gente aprende el lenguaje cristiano. Hay un lenguaje cristiano. Usted llega a las iglesias y le enseñan a hablar como cristiano. Le enseñan a vestir como cristiano. Pero lo que ningún hombre nos puede enseñar es a vivir como cristiano. Porque el que hace esa obra es el Espíritu Santo de Dios conforme a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Usted puede decirme a mí, Dios lo bendiga, varón, y no ser cristiano. Cuando yo le diga algo que lo sorprenda, usted me puede decir a mí, oh, tremendo varón, porque es lenguaje cristiano. ¿Quién vive? Cristo, dice la gente. Es lenguaje cristiano. Pero cuando tú lo miras fuera de la iglesia a la persona, miras a la mujer, al hombre, o al jovencito de la iglesia, fuera de la iglesia, tú dices, ¿cómo este hombre o esta mujer o este jovencito, jovencita puede ser tan diferente aquí que en la iglesia? Y la razón, amado hermano, es lo que dice. Solo el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, ese va a ir al cielo. Y el problema, amado hermano, aquí es que no sé si algunos cristianos quieren no verlo, porque ahí está bien claro y se lo voy a mostrar ahorita, que la gente dice, es que ahora lo ves haciendo lo malo afuera,
porque el hermano perdió su salvación. Él era bien cristiano. Ese hombre, cuando se subía al púlpito, estaba a fuego, dice. ¿Ah? Vos oías hablar de ese hombre y sentías escalofríos. Sí, porque te hablaba la carne. Pero ¿qué hay del intelecto de estas personas? Mire, si usted pone atención en lo último de este pasaje, dice: el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús les decía a la gente: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que les digo? ¿Por qué me dicen Señor? ¿Ah? Ahora, amado hermano, ponga el versículo que sigue, hermano, si lo tiene, por favor. Mira lo que dice: no los conforméis a este siglo, sino transformaos. No, en Mateo, lo voy a leer aquí. Mira lo que dice. Mateo 7, ¿que estábamos? Mateo 7, 21. Ahora vamos a leer el 22. Permítame, denme un minuto para buscarlo, que ese no se lo puse al hermano. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos afuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, si somos honestos, hermano, estoy abriendo un paréntesis, ahorita volvemos a entrar a la voluntad de Dios, pero quiero que esto quede claro, para no vivir engañados que somos cristianos cuando no lo somos, o cuando no lo son. Si ponemos atención, amado hermano, el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué era lo que hacían estos que llegan diciéndole Señor a Cristo? Profetizaban, hacían milagros y echaban afuera demonios. ¿Quiénes son los que hacen estas tres cosas? Dígalo fuerte, ¿quiénes? Supuestamente los cristianos, ¿no? Los cristianos hacen eso. Ahora, ponga atención en lo que sigue. Que esto es donde ya no lo miran los otros cristianos. Mira lo que dice el 22 al final. Echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Entonces, habla Jesús, entonces les declararé: nunca, repita conmigo ahí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí todo el mundo está en sus cinco sentidos. En lo que estamos leyendo, Jesús dice: es que yo los conocía antes, pero como ustedes se apartaron y se fueron al mundo y perdieron la salvación, pues ya no sé quiénes son. ¿Dice eso ahí? ¿Qué dice? Nunca. Si esto no te llama la atención, a poner atención a aquel que cree que la salvación se pierde y dice: no, es que él perdió la salvación. Si tú estuviste un día en mi casa, o yo estuve en la casa de Denis, o yo estuve en la casa de Roberto, en la de Henry, si me vieron, un día me van a decir: tú un día estuviste en mi casa, porque estuve ahí. Ahora, Jesús dice que estos hacen milagros, sacan afuera demonios, y aparte profetizan. Pero después dice: ¿y ustedes quiénes son? Nunca. No es que los conocí un tiempo y después ya no los volví a ver y por eso ya no sé quién son. Dice: nunca los conocí. O sea, Jesús no está diciendo estuvieron y se apartaron. No, nunca estuvieron. Mira, hermano, alguien no puede perder lo que nunca ha tenido. Juan, el apóstol Juan fue bien claro, dijo: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que nos diéramos cuenta quiénes son los de nosotros. Sencillo. Pero eso da miedo. Pero, hermano, si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, nosotros vamos a permanecer. Dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ahora, ¿quiénes pueden permanecer hasta el final? Solo los que son transformados por el poder de Dios. De ahí nadie, hermano. Mire, yo conozco hombres y mujeres que pasaron 20 años metidos en una iglesia los 7 días de la semana y ahora andan en el mundo como que no conocen a Dios. Y después se regresan a la iglesia como tremendos cristianos y ya el hermano. Pero sigue viviendo y sigue testificando que él vive como el mundo. Pero están adentro de la iglesia. Los de Mateo 20.
7:20. Tengamos cuidado, hermano, de no ser los de Mateo 7:20. Estos llegaron reclamando ya, Señor, Señor. O sea, ¿y qué pues? ¿Y ustedes quiénes son? Les digo eso. ¿Ah? Hay gente que le dice, hermano, ni de sangre. ¿Ah? Por su mala forma de vivir. Por eso aquí no le decimos hermano a cualquiera, hermano. ¿Por qué? Porque después le decimos hermano y después a ese que nos visitó una vez, lo miran en el mundo diciendo vulgaridad y media. Y este no es aquel que iba a la iglesia allá donde a la puerta estrecha y allá se la tiran de muy bíblico y mirarlo. No se puede hacer eso. Ahora, este tema, amado hermano, en el principio, cuando con el hermano Henry hicimos esta secuencia de enseñanzas, esta serie de enseñanzas, lo había titulado verdaderamente quiero hacer su voluntad. Ese era el tema original. Pero estamos viendo, amado hermano, que solo, como lo vamos a ver en Romanos, solo los que son transformados por el poder de Dios pueden hacer la voluntad de Dios. Los demás no pueden. Hermano, ¿cómo me va a decir eso? No pueden, la Biblia lo dice, no pueden. Mira, hermano, solo los hijos de Dios pueden hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque fueron transformados. Los que todavía viven como en el mundo, la evidencia es que no han sido transformados. La palabra de Dios es clara y dice que todo el que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. Ahora, ¿cómo vemos una persona que solo porque va a la iglesia, pero sigue siendo vulgar, sigue siendo adúltero, sigue siendo fornicario, sigue siendo ladrón, sigue siendo usurero, pero porque va a la iglesia es mi hermano? ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de gente? Con aquel que haga todo este tipo de cosas, ni siquiera comáis. Ni siquiera te sentés con él si es que se llama hermano. Hagamos diferencia. Yo puedo tener muchos amigos del mundo que hacen todas estas cosas y yo conocerlos, yo les puedo exhortar, yo les puedo predicar la palabra para ver si en la misericordia de Dios el Espíritu Santo los confronta en pecado, los lleva a la verdad y se arrepienten. Hasta ahí. Yo no los puedo transformar, hasta ahí. Pero yo puedo conocer y hablar con esta persona. No me está hablando de eso en la Biblia. Con el que uno que diciendo o llamándose hermano es todas estas cosas, dice que ni siquiera me siente a comer. ¿Y el amor dónde queda, hermano? ¿Y la obediencia a Dios dónde queda, hermano? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con Dios o con el hombre? Es fácil, hermano. Aquí decimos con Dios. Pero cuando encontramos ese sinvergüenza, hermano, Dios lo bendiga por vergüenza. Porque nos da miedo, pena decirle que no es cristiano. No, dile la verdad para ver si en su misericordia Dios lo confronta el pecado y lo transforma. Entonces, la verdad que si somos hijos de Dios tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Es más, no solo tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, tenemos que amar hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Me explico? Pero no espere, amado hermano, que alguien que no es hijo de Dios pueda hacer la voluntad de Dios. Eso no existe en la Biblia. El problema, amado hermano, que mucho creyente verdadero no sabe cuál es la voluntad de Dios. Yo eso lo creo. Mucha persona que sí ha sido convertida, si usted le pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, no sé. No sé. ¿Por qué? Por la mala enseñanza que se tienen en muchos lugares. Mire, la gente en la mayoría, y tristemente digo esto, amado, y voy a seguir exponiéndolo, tristemente en la mayoría de iglesias la gente sale bien emocionada, pero sale vacía. Nunca aprenden nada, pasan años y años y años y lo que aprenden es a danzar, lo que aprenden es a interceder, lo que aprenden es a orar, lo que aprenden es a todo menos a conocer a Dios. Menos a conocer la voluntad de Dios. Y si no permanecemos en su voluntad, no hacemos la voluntad del Padre, ¿qué dice la Biblia? No se vista que no va a ir al cielo. Porque los que van al cielo, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Es importante o no es importante saber lo que dice la palabra de Dios? Amén. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, amado hermano, porque en ella nos parece que está la vida eterna.
Tengamos en mente que la voluntad de Dios, y esto es lo que le estaba diciendo, es revelada solo a los creyentes que han nacido de nuevo. La Biblia dice, sean transformados, no quédense igual. ¿Cómo va a creer que usted dice, yo soy hijo de Dios, el poder de Dios me alcanzó? Jesucristo me sacó del reino de las tinieblas y me puso en su luz admirable. Pero sigue hablando igual. Sigue siendo egoísta. Sigue odiando. Yo a este no lo perdono. Yo a esta no la perdono. A mí el que me la hace me la paga. Y triple, dice. Porque la tiran de... Soy de la López. Dice. No, hermano. Tenemos que ser transformados. Romanos capítulo 12, verso 2. Mira lo que dice. Búsquelo. Romanos. ¿O lo tenemos en la pantalla? O sígame porque... Para ir avanzando, hermano, sígame en la pantalla. Y si puede buscarlo rápido, búsquelo, porque me gusta que la gente pueda manejar la Biblia. Romanos capítulo 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? Del entendimiento. No de la piel chinita. Sentí el poder de Dios. No, del entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que renovarnos nuestro entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, una persona no regenerada, hermano, no puede comprender la palabra de Dios. No, pero yo leo y yo entiendo. Sí, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Quién lee? El eunuco cuando Felipe, el evangelista, el Espíritu Santo lo lleva al eunuco, ¿qué iba haciendo el eunuco? Leyendo el libro, leyendo Isaías. Y cuando el Espíritu Santo pone a Felipe al lado del carro, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Por qué hay pastores y maestros? Porque alguien tiene que enseñar al pueblo a entender lo que dice la Biblia. Por eso los llaneros solitarios no existen. No, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Yo aquí oro, adoro y canto yo solo aquí con mi familia. No, la Biblia dice, Hebreos 10:25, no se dejen de congregar. Como muchos tienen por costumbre. Hay que congregarse. ¿Para qué? Para poder aprender lo que dice la Biblia. Y por eso, amado hermano, nosotros tenemos la obligación de buscar iglesias bíblicas donde nos enseñen la palabra de Dios para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso tenemos que buscar iglesias bíblicas. Por eso nosotros, en la puerta estrecha, el marco de referencia para todos no es lo que yo pienso, no es lo que piensa el hermano Henry. Es lo que dice la palabra de Dios. Si yo te digo algo que no es bíblico, ¿por qué me vas a creer? Es tu obligación ser como los cristianos de Berea. Que cada vez que prediquemos la palabra de Dios aquí, usted vaya a su Biblia y lo estudie. El problema, amado hermano, es que los cristianos, la mayoría, son oidores, no hacedores. Les gustan que les prediquen buenos temas. Y hasta se enojan. No, me voy para que el hermano ni estudió. Se le vio que no estudió. ¿Y tú estudias? Mira, hermano, hay gente que no pierde la Biblia y siempre la haya cuando viene a la iglesia el domingo porque no la saca del carro. Así se subió y la dejó y se bajó y ahí está. Y cuando se vuelve a subir el siguiente domingo, ahí está la Biblia. Ay, qué bueno que yo nunca pierdo la Biblia como otros. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, hermano. Es nuestra obligación estudiar la palabra de Dios porque allí encontramos la vida eterna. Nadie puede conocer la voluntad de Dios para su vida a menos que acuda primero a la cruz de Cristo y confiese que es un pecador y que necesita arrepentimiento y se convierta. Nadie puede entenderlo porque esto es para hijos. Mire, aquí todos somos padres de familia. Sí, todos somos padres, excepto las muchachas que son hijas de familia. ¿Qué harían si mi hijo aquí en la iglesia se porta mal y hizo algo que merece ser corregido con vara?
Aunque ahora ya no se le pegan a los niños, mucha gente. Yo sigo a la antigüita. Niño se porta mal con vara. Hay que sonarlo. Dice que la vara hace que crezcan derechitos. Pero si alguien mira que mi hijo hace algo malo, que no sea mi esposa y no sea yo, ¿qué harían ustedes? ¿Agarrarían una vara y le pegaran? No, ¿verdad? Les pregunto, ¿por qué? Porque no es su hijo. Lo mismo hace Dios, hermanos. Dios dice en Hebreos que a todo el que la agarra como hijo, acepta como hijo, azota y corrige. Pero el cristianoide que está metido adentro de la iglesia y vive como se le pega la regalada gana allá afuera, ¿cuál es la evidencia? ¿Por qué Dios no lo corrige? Porque no es hijo. Porque no está en la voluntad de Dios. Uy, dura es tu palabra, Señor, le dijeron. Se te está yendo la gente. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Se quieren ir ustedes también? La palabra de Dios es dura, hermano, pero nos transforma. Transforma nuestro entendimiento, pero hay que decirla como está aquí. Yo no la tengo que cambiar para tenerlos aquí, que venga mucha gente. No, yo quiero que la gente que venga aquí sea transformada por el poder de Dios, su entendimiento. Y que cuando lea entienda. Y que cuando lea y comparta la palabra lo diga. Escrito está, como decía Jesucristo. No como dice mi pastor. Como dice mi autodominado apóstol. Lo que yo pienso, hermano, no tiene validez aquí. Yo puedo tener mis ideas, pero las dejo para afuera. En iglesia se predica la palabra de Dios. Si alguna vez te has preguntado, amados hermanos, ¿por qué hay un viejo y un nuevo testamento? ¿Cuántos han preguntado eso? ¿Por qué hay un viejo y un nuevo testamento? Mire, en un testamento es donde una persona expresa su voluntad y Dios expresó su voluntad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso es que tenemos dos. El Antiguo Testamento no está abolido. Jesucristo dijo, yo no vengo a abolir la ley. Pero hay cosas que tenemos que saber que son para el pueblo de Israel y hay otros principios en el Antiguo Testamento que son para nosotros, para el pueblo de Dios. No podemos agarrar todos. Hay cristianos que dicen, ahí dice que si me porto bien, Dios me bendice. Y si me porto mal, Dios me maldice. Eso es para nosotros, era para el pueblo. Para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la ley. Era una ley dada a un pueblo pueblo étnico, se llama Israel. Son hebreos y judíos. Nosotros, ¿cuántos aquí son judíos? Pero ahí andas queriéndote apoderar de las promesas del pueblo de Dios. No, nosotros estamos en un pacto nuevo, mejorado. Mira, hermano, nosotros estamos bajo la gracia. Así se llama el pacto donde usted vive, si no sabe. Ahora si es cristiano, usted está bajo la gracia. Usted peca, ¿y qué tiene que hacer según la Biblia? Ir donde su abogado. Abogado tenéis ante el Padre, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Nosotros pecamos, un pecado gravísimo. Usted va y si se arrepiente de corazón y arrepentirse, recuerde, no es llorar en los púlpitos, como hacen en todos lados, gran moqueada todo al altar. Pero salen de ahí igualitos. Eso se llama remordimiento. Arrepentimiento es cambiar, metanoia en griego, cambio de mente. Me dolió tanto lo que hice y reconocí que es tan malo que no lo quiero volver a hacer. Arrepentimiento. Chillar aquí, remordimiento. Tiene que haber una evidencia. Ok, entonces nosotros, amados hermanos, estamos en un mejor pacto. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos ensuciamos como ovejitas, corremos donde el pastor y el pastor nos limpia. Cuando el pueblo, amado hermano, y hemos visto, se equivocaba en el Antiguo Testamento y hacía un pecado grave, ¿qué pasaba? Los mataba. ¿Quién quiere ser judío? Aquellos dos prendieron juego extraño, muerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un pacto diferente al de nosotros. Nosotros estamos en un pacto, amado hermano, maravilloso. Entonces, Antiguo Testamento, lo que significa es que Dios expresó su voluntad ahí, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Todo nuevo creyente, viejo o nuevo de haberse convertido, tiene que saber la voluntad de Dios. Ahora, pastor, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Bueno, aparta un tiempo especial todos los días de tu vida para orar, tener intimidad con Dios. Para los que no saben qué es orar, orar quiere decir
dame todo lo que te pido y tú me lo estás obligado a dármelo. No, quiere decir hablar con Dios, pero intercambiar deseos. Yo le pido a Dios lo que yo deseo y Dios dice, el Espíritu Santo dice, no, no le hagas caso a este. Está pidiendo la troca, ni la puede pagar. ¿Ah? Quiere casa y ya tiene. No le hagas caso. Este lo que necesita, ¿qué es? Más santidad. Este que necesita, más paciencia. Este que necesita, ser más humilde. Eso dale. ¿Cuánto le han pedido humildad a Dios? Paciencia. Y después nuestra esposa nos empieza a molestar. ¿Para qué ando pidiendo estas cosas? Porque lo que le pedimos a Dios y Él sabe que nos conviene, nos lo va a dar conforme a su voluntad. Pero tenemos, si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que apartar un tiempo especial cada día para leer, para estudiar la Biblia, para orar, para meditar. Hermano, las vacas hacen algo que cuando comen se llama rumiar. Así tiene que estudiar la Biblia. No leerla, rumiarla. Usted lee y la mastica, o sea, la medita. ¿Por qué dice esto? ¿A quién se le dijo esto? ¿En qué cultura dijeron esto? Qué tremendo es. Estudia eso. No, fue y se ahorcó. Ahí dice que se ahorcó un discípulo. ¿Pero por qué se ahorcó? Pues yo no sé, yo lo vi que decía que fue y se ahorcó. No, rumee la palabra, medite la palabra, piense en la palabra. Y Dios, en su bendita misericordia, amado hermano, nos va a guiar a su perfecta voluntad. Pero es la forma de estudiarla. Miremos cuál es la voluntad de Dios según 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 7. Búsquelo, por favor, hermano. Primera Tesalónica, capítulo 4, verso del 3 al 7. Vaya ya por Colosenses. Está antes de Timoteo. Cuando la tenga, diga amén. Ok, dice la palabra de Dios, hermanos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere que Dios seamos? Santos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí entra fornicación tanto, amado hermano, espiritual como carnal. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tenemos que amar y respetar a nuestro esposo o a nuestra esposa. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles. ¿Quiénes son los que tienen esas pasiones, esos pensamientos? Los gentiles. Traducción al lenguaje actual, los mundanos. Que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Hermano, la palabra de Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. Ay, hermano, pero es que a mí todavía se me salen unas malas palabras. ¿Hace cuánto te convertiste? No, hace 20 años, hijo. Hermano, mire, hay cosas que Dios nos va a quitar así, de volada, como dicen. Pero hay cosas que la palabra de Dios dice, quítense. Ustedes, yo, quítense. Pero fornicación, adulterio, robo, matar, eso no, eso es así, instantáneo. Ahora, cuando llega, dice, que se quite de ustedes toda gritería. ¿Cuántos seguimos gritando? Quítese. ¿Por qué? Porque esas cosas, amado hermano, como humanos luchamos contra eso, cuesta quitarse eso. Porque en la cultura, la mayoría que venimos, los hondureños y los mexicanos, hermano, estamos acostumbrados así. Pero en Cristo somos renovados y tenemos que trabajar nosotros en quitarnos eso. No, yo estoy esperando que me lo quite. ¿Sabes cuánto te convertiste? 30 años, dije, pero no, tenemos que trabajar día tras día, no es fácil. A todos nos cuesta, a mí me cuesta. Pero tenemos que quitarnos toda inmundicia, hermanos.
y santificarnos. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor, y se lo saben de memoria. Pero solo nos enojamos y se nos olvida. Entonces, tenemos que estar claros, amados, en esto. Miremos cómo lo dice el apóstol Pablo en su primer capítulo, en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 al 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso el 15 al 19. Eso está ya al final de su Biblia, antes de Juan. ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro, verso 15, capítulo 1, verso 15 al 19. ¿Lo tiene? Si no, ahí está en la pantalla, hermano. Mire, dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. Ok, volvamos a leer, está interesante. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas maneras de vivir. ¿Así dice? En todas. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Siguiente. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, ve que esto es para los hijos, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor no es con miedo, hermano. Nuestros hijos cuando hacen algo malo, ellos tienen un temor de que los vamos a castigar, ¿verdad? Pero ese temor, amado hermano, no quiere decir que mi hijo dice, ya no quiero ser hijo de esta persona. No, es un temor reverente, sabe que la regó, sabe que se equivocó, entonces tiene que llegar con temor a reconocer su error y sabe que va a ser castigado. Lo mismo es Dios. Dios quiere que con temor reverente, cuando fallemos, amén. Por eso hágale caso a su conciencia. Porque su conciencia, si usted no siente nada, está caracterizada, dice, por el pecado. Pero si su conciencia le dice, esto que estoy haciendo está mal, es el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, hablándote. ¿Cuántos han querido hacer algo y dicen, esto no es correcto? No es correcto. Siento que no es correcto. Bueno, no lo hagas. Yo sé que es malo, pero me aguanto, dice. No, si sientes que no es correcto es porque el Espíritu Santo te está diciendo, no hagas eso. Dice el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿El pecado de quién lo recibimos? De vuestros padres. David dijo, en pecado me concibió mi padre, mi madre. Todos desde Adán para acá nacen o nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, recuérdese, yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Son dos cosas diferentes. Al niño cuando va creciendo, ¿qué le enseñan? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. ¿Por qué no le enseñan lo malo? Solito lo va a hacer. Lo que le tenemos que enseñar es no hacerlo. Pero lo malo, solito lo va a hacer. ¿Por qué? Por la naturaleza heredada desde Adán. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Usted fue rescatado de su antigua manera de vivir, no comprado con dinero, ni con oro, ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el justo muriendo por los injustos. Wow. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte, el infierno eterno. Y gracias a Cristo que nos dieron, vida eterna. Denle un aplauso al Señor, hermano. Eso lo tiene que emocionar, hermano. ¿Ah? Eso lo tiene que emocionar porque Dios no nos compró, dice la palabra, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. Y si usted nació de nuevo, ya no es más esclavo del pecado. ¿Sabe por qué la gente de afuera no puede decirle nunca al pecado? Que no. Porque son esclavos.
Recuérdese, un esclavo, hermano, un esclavo no tiene decisión propia. Allá afuera la gente vive pecando, amado hermano, practicando el pecado. Separemos eso, entienda eso. ¿Un hijo de Dios todavía peca? Sí, pero no se deleita. Por eso pide perdón y se arrepiente. Ahora, un pecador, uno que no ha sido transformado a la mente de Cristo, este peca y se siente a gusto. ¿Se acuerdan cuando se ponía a tomar allá en los países, en la antigua forma de vivir la gente, y llenaba la mesa de cerveza? Llegaba la mesera a quitar, déjalas ahí, para que se mire aquel montón de cerveza. ¿Cómo aguanta este? ¿Ah? Nos sentíamos orgullosos de eso. ¿Ah? Cuando se juntaban con los amigos y engañaban a la esposa o engañábamos a la pareja, hasta la contábamos con los amigos. Vieras con la que ando. Y tu mujer, ya está en la casa, olvídate esa vieja, mirá la que ando ahorita. Nos deleitábamos, nos daba gusto hablarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está caracterizada por el pecado. ¿Y sabes lo que nos lleva a pecar? No es el diablo, no es Dios. Dice nuestra propia concupiscencia. ¿Sabe qué es concupiscencia? Nuestro deseo más grande. Siempre el ser humano, amados hermanos, va a ser su deseo más grande. Eso lo va a terminar haciendo. Por eso tú a veces la riegas. Se te presenta la oportunidad del pecado y tú dices, no, esto no lo quiero hacer porque no es correcto. Y cuando lo terminas de hacer, dice, mi deseo más grande, ¿cuál fue? Hacerlo. Judas se dio cuenta que vender al Hijo de Dios era malo. Él sabía que Jesús era inocente. Él sabía todo lo que había visto que Jesús hacía. Pero ¿por qué lo vendió? Por el dinero. Porque el amor al dinero era su deseo más grande. No el amor de Dios. Por eso Judas, ay, pobrecito Judas. ¿Cuál pobrecito? Él sabía lo que estaba haciendo y aún así lo hizo. Mano, Dios, grábese esto, no manda a nadie al infierno. Sí, pero usted enseña, pastor, que Dios elige uno para salvación y uno para perdición. Sí, la Biblia lo dice. Lo vamos a ver un poquito. Pero mira el deseo más grande de Dios. Lo vamos a ver en la voluntad permisiva. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ese es el deseo de Dios. Desea eso. Es lo mejor. La mejor oferta para toda la humanidad es que se arrepientan. Ahora, Dios no hizo robot, hermanos. Hizo gente. Entonces la gente tiene que elegir si por amor ir a buscar a Dios o no ir a buscar a Dios. Dice que todos estamos muertos. Un muerto nada puede hacer, hermano. Para que alguien busque de Dios, ¿qué tiene que pasar? Que Dios le dé vida. Se llama el nuevo nacimiento, vida nueva. Ese va a correr porque tiene una nueva naturaleza a buscar de Dios. Pero el que no quiere eso, no le ruega a Dios, el que se deleita, es imposible que busque a Dios. Porque su deseo más grande es hacer lo malo. Él se deleita en eso. Por eso cuando se vaya no puede decir, es que él no me eligió. No, tú elegiste no arrepentirte. Tú elegiste perderte. Porque tu deseo más grande siempre era hacer lo malo, no hacer lo bueno. ¿Me entiende? Pero le damos gloria a Dios porque nos eligió. Y porque nos transformó. Y porque Él es el que puso el querer como el hacer, como dice la carta a Filipenses, si no me equivoco, en nosotros. Hermano, yo antes cuando no conocía a Cristo, mi deseo era hacer lo malo. Y lo digo abiertamente. Pero una vez que me dio vida nueva, mis pensamientos, mis sentimientos, mis gustos, todo cambió. Ahora me deleito en servir a Dios. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? No, por la misericordia de Cristo en mí. Hallé gracia ante los ojos de Dios. Eso fue todo lo que pasó. 19, sino con la sangre preciosa, dice, de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira lo que dice, no lo busque, la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, te pregunto,
¿Cómo si tú dices ser nacido de Dios, nacido de nuevo, sigues viviendo en tu antigua forma de vivir? ¿Es posible? No. Ahora, este es el evangelio bíblico. Este es el que no le gusta a la gente. El que lo confronta y le dice, no, papá, si usted sigue haciendo lo mismo que hacía antes, usted no es cristiano. Pero yo voy todos los domingos y los miércoles a la oración y al ayuno. No es cristiano. ¿De frutos de qué? De verdadero arrepentimiento. Jesucristo dijo que nos íbamos a conocer porque nos congregamos los domingos, los martes, los lunes, los jueves. No, porque andábamos bien vestiditos, con camisa manga larga y chinelitas, decimos en Honduras, con pantalón de tela y plices, con saco y corbata, como dicen los pastores. Es que yo no le puedo creer a Miguel, que es pastor. No le gusta andar vestido de saco y corbata, ni chinelitas, ni pantalones de plices. Jesús nos dijo que nos íbamos a conocer por usar corbata y sacos. Ni habían corbatas y sacos en ese tiempo. Ahora, Jesús sí dijo, nos van a conocer por nuestro fruto. Esa es la evidencia. ¿Qué fruto das? ¿Qué fruto das? Mire, en las iglesias dice, el hermano, y después de esa es una manzana podrida, nos va a podrir a todos, dice. Tengamos cuidado. Si es una manzana podrida, oremos por el varón, por la mujer, por el jovencito, para que Dios lo convierta y que tenga misericordia de él, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar. ¿Qué le queda al impío? Arrepentirse. Dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no echa fuera a ninguno de los que a Él vienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mundano para ganar la vida eterna? Arrepentirse. Pasar enfrente y decir la oración de fe, no. Es más, ni bíblico es. Tiene que arrepentirse de sus pecados y convertirse y ser una nueva criatura y empezar a dar fruto de verdadero arrepentimiento, amado hermano. Si somos hijos de Dios, y esto me encanta, amado, haciendo el estudio encontré este versículo, me encanta esto porque tengo muchos amigos. ¿Cuántos han oído esos cristianos que a su autodenominado apóstol, porque dice que son apóstoles, y se creen esta gente que se autodenominan apóstoles como apóstoles de Jesucristo? Ya no hay apóstoles como los de Jesucristo. Todos nosotros, amado hermano, en el sentido estricto de la palabra apóstol, somos apóstoles. ¿Sabe qué quiere decir apóstol? Enviado. Y Jesús nos dejó una gran comisión en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos. O sea, en el sentido estricto de la palabra, todos somos apóstoles. Pero aquel hombre que se autodenomine apóstol, ese está loco. Ya no hay apóstoles. El apóstol Pablo dijo, yo el último de los apóstoles. Y humildemente dijo, como un abortivo, porque nací fuera de tiempo. Ni siquiera, decía Pablo, soy digno de que me llamen apóstol. ¿Y esto cómo me presentan? El apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol Cachlo. Eso, miren el fruto que dan. Ahí vas a ver si por lo menos son cristianos. Ni a eso llegan, hermano. Ahora, cuando nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, amado hermano, nosotros no nacimos de voluntad de hombre, ni de voluntad de mujer, ni de sangre, ni de carne. Pero usted va a ver un montón de cristianos diciendo, mi padre espiritual. ¿Cuántos han oído esos? Mi madre espiritual. Es que gracias a mi apóstol o a mi pastor o a mi pastora, yo vine a Cristo. ¿Han oído eso? Hermano, Jesús dijo, no le llames padre a nadie en la tierra. Hablando de padre espiritual. A nadie. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, un padre tenés y ese ¿dónde está? En el cielo. Ahora, si eso es bíblico y está en la palabra, ¿por qué hay hombres y mujeres que les gusta que les diga mi padre espiritual, mi madre espiritual? ¿Por qué creen? Porque si tú me dices padre, yo tengo dominio sobre ti. Y yo voy a hacer que seas como un hijo. Yo te doy una orden y tú ¿qué haces como hijo? Puede ser. Y cuando te quieras sangrar es más fácil. ¿Qué hijo no le quiere dar al padre? Todo esto, amado hermano, es mercadeo para el pastor trasquilar a las ovejas.
Pero la palabra ahí está y todavía vemos predicadores que lo decimos. Pero a la gente le gusta, no crea que no saben. Pero a la gente le gusta. Tengo amigos ahí en Facebook que salen hablando de Cristo. Gracias a mi padre. Pues que dije a Dios. No, a mi apóstol, dice. Y bien orgullosos. Pero eso, amado hermano, es por ignorancia. Porque a esta persona se les predica muy bonito, pero no se les predica la palabra de Dios. Mira lo que dice. Le voy a dar contexto bíblico para que no digan que me lo estoy sacando de la manga. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso del 12 al 13. Búsquelo, por favor. Evangelio según San Juan, el último de los evangelios, hermano. Capítulo 1, versos 2 y 13. Para que mire que lo que estoy diciéndole es bíblico. ¿Lo tienen? Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso del 12 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo tiene para que me siga con la vista. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. 13. Los cuales, y aquí es donde quiero que ponga atención a aquellos que nos ven también, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ¿qué? De varón, sino de ¿quién? Tú que le dices padre espiritual a tu apóstol, a tu pastor, lee el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 13. Hermano, si nosotros somos hijos de Dios, es porque quien nos engendró, quien nos hizo nacer de nuevo, fue Dios, fue el Padre, por medio de la fe puesta en Cristo y por medio del Espíritu Santo, dándonos nueva vida. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, hermano, es el mismo Espíritu que nos dio vida a nosotros. Por eso ahora nosotros podemos vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, gracias al Espíritu Santo, amado hermano, es que nosotros podemos vivir en santidad. Hermano, si nosotros somos hijos de Dios, es porque Él nos eligió y nos predestinó desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad pasada. ¿Sabe por qué? Porque estábamos, hermano, en su mente. Voy a repetir eso. Si nosotros somos hijos de Dios, es porque Él nos escogió y nos predestinó desde antes de la eternidad pasada. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo, si hemos nacido de nuevo, estábamos en la mente de Cristo. ¡Wow! Eso es una chulada, hermano. Que usted antes no había ni nacido y Dios ya decía, amo a Jessica y la voy a salvar. ¿No te llenaría de regocijo y gritar como en el jubileo? Claro que sí. Ahora, las personas, amado hermano, que no estudian la Biblia y escuchan la palabra elección y predestinación, se espantan. ¿Cómo que Dios eligió? Les voy a hacer una prueba aquí. ¿Quién te eligió tu esposa? Dios. Dios te dijo, esta es, agárrala. ¿Quién la eligió? Dios te lo puso, sí. Pero tú no conocías esa voluntad de Dios. Pero ¿quién le escogió? Él escogió su esposa. Hermano Roberto, ¿quién escogió su esposa? ¿Mano Henry? ¿Mano Rafa? Yo escogí a mi esposa. Ahora, nosotros que somos seres mortales podemos escoger a nuestra esposa. Pero Dios no. Cuando decimos que Dios escogió a su esposa, no, ¿por qué? Si nosotros escogimos la de nosotros, ¿Él no tiene derecho a escoger la de Él? Claro. Claro que Dios escoge, hermano. ¿Quién escogió a Israel entre todas las naciones? Y no dicen que no puede escoger. Dios separó a Israel entre todas las naciones, la escogió a Israel. Y dice, y no lo escogí porque eran buenos, no los escogí porque eran los mejores. Es más, ustedes eran los más pequeños, los más insignificantes. Pero a Él le plació escoger. Cuando nació Jacob y Esaú, ¿quién escogió a Jacob desde el vientre de la madre? Dios.
Cuando Jesús caminó en esta tierra, ¿quién escogió? ¿Los apóstoles lo escogieron a Jesús o Jesús escogió a los apóstoles? Jesús es Dios, Jesús escogió. Jesús les dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Hermano, Dios escoge a quien Él quiere y es bíblico. Toda la Biblia habla de eso. ¿Quién escogió a Abraham para que fuera el padre de la fe? Dios. ¿Quién escogió a Abel y desechó a Caín? Dios. La Biblia dice en Judas que Caín era del diablo. Pero para saber eso, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra de Dios. Hermano, por eso si tú eres hijo de Dios y Dios te predestinó y te eligió, no es algo para que nos dé miedo, es algo para que adoremos, para que glorifiquemos el nombre de Dios. Ahora, pastor, ¿y a dónde está eso en la Biblia? Pues vamos a la Biblia. Carta a los Efesios, hermano, capítulo 1, verso 11. Porque si no tiene respaldo bíblico, pues es mentira. Pero la Biblia dice, amado hermano, en Efesios capítulo 1, verso 11. Aquí vamos a aprender bien bonito algo. ¿Lo tienen? Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 11. Gálatas, Efesios después. ¿Ok? Dígame cuando lo tenga. Ok, mira lo que dice. Y ponga atención para que lo lea con sus ojitos. ¿Ok? En él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido, ¿qué dice? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De la voluntad. La palabra predestinación está en la Biblia. La acabo de leer. Y está más veces en la Biblia. Elección, predestinación, ahí está, en la Biblia. Hay que estudiarla para hallarla, pero ahí está. Ahora, en él mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. ¿Sabe qué es predestinación? Una preorden. Una línea. Dios marcó una línea. En él fuimos predestinados. Ahora, dice una palabra, amado hermano, que nos va a ayudar a entender esto. Conforme al propósito que Él hace todas las cosas. Asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio. Traje lo que quiere decir la palabra designio según el diccionario. La palabra designio en el diccionario quiere decir pensamiento, propósito del entendimiento aceptado por su voluntad. Repito, la palabra designio en el diccionario quiere decir pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. O sea, hermano, en otras palabras, fuimos creados con un propósito en la mente de Dios porque era su voluntad. Si el Dios todopoderoso que predicamos nosotros no nos puede dar seguridad de nuestra salvación y nos la deja a nosotros, ¿qué pasaría? Imagínate que Cristo te diga, ok, yo ya te salvé, pero de aquí en adelante, papá, tú cuidas tu salvación. ¿Conocen una persona? No dos, no tres, no cuatro, una, que no peque. ¿Conocen alguna? Todos, ¿verdad? Y todos los días. ¿Y entonces a qué horas cuidan su salvación? No se puede, hermano, pero bendito sea Dios, que el que me tiene agarrado a mí es Cristo. Y Jesucristo dijo, de todos los que el Padre me trajere, la voluntad del Padre es que yo, Jesucristo, no pierda ninguno. Esa es la voluntad del Padre. Y Jesucristo, su deber es que Él, de todos los que el Padre le trajo, no pierda ninguno, sino que les dé vida eterna. ¿Saben qué es eterno? Algo que no se termina. Y dice, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre, porque no hay nadie más poderoso que el Padre. Y Jesús dice, y el Padre y yo, uno solo, uno somos. Hermano, estamos segurísimos en las manos de Cristo. La evidencia que estamos seguros en Cristo es nuestra santidad. Es que vivamos como Él vivió y que obedezcamos lo que Él dice. Si no, usted no es santo, no es salvo.
Si usted cree que salvo siempre es salvo y yo ahora ya soy salvo porque Miguel dice que soy salvo y yo puedo hacer lo que quiera allá afuera, ¿la evidencia es que es salvo o que no es salvo? Que no es salvo. Usted es un pecador empedernido y todo el que practica el pecado, dice la Biblia, que es del diablo. La evidencia que somos salvos es nuestra santidad, vivir como Él vivió. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque nuestro entendimiento fue cambiado. Y ahora ya no tengo los mismos gustos. Tengo gustos nuevos. Y todo lo que hago, lo hago para agradar al que me salvó, amados hermanos. Fuimos creados con un propósito y es hacer la voluntad de Dios, pero debemos entender y recordar que existe, y esto es lo que la gente no entiende, la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? La decretiva. Lo que se va a hacer sí o sí. Jesucristo, desde antes de la creación del mundo, dice la Biblia que había sido predestinado para venir a morir por nosotros. Cristo viene a morir. Lleva una vida perfecta como nadie la ha vivido en la tierra. Y se acerca el día de la cruz. Y Jesucristo, sabiendo que había venido, sube al Getsemaní en su humanidad como hombre y dobla sus rodillas y empieza a orar. Y le dice, Padre, si es por mí, haz que pase de mí esta copa. ¿Qué era lo que Dios había predestinado? Que Cristo muriera. Esa era la perfecta voluntad de Dios para el Hijo. Que el Hijo diera la vida por todos nosotros los que íbamos a creer en Él. Ahora, Cristo en su humanidad, recuerde, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. En su humanidad ora y le dice, Padre, si es por mí, haz que pase de mí esta copa. Pero Cristo nos enseña, amado hermano, cómo tenemos que pedirle a Dios y cómo tenemos que orar. Y Cristo le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Y cómo era la voluntad perfecta de Dios? La voluntad decretiva de Dios. ¿Qué pasó? Porque era el Hijo de Dios. Porque hermano, ¿cómo les ha enseñado en la iglesia? Hermana, si usted ora con fe, si usted ora con el corazón, Dios está obligado a darle lo que usted quiere. Le engañaron. Dios no está obligado a darle nada. Nada. Ahora, si usted pide conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Él nos da todas las cosas. Él es Dios, no yo, hermano. Tenemos que aprender eso. Él es Dios. El Dios que los verdaderos cristianos tenemos no es Santa Claus o San Nicolás, como decimos en Honduras. Yo le pido al viejito bonachón y él está obligado a darme. No. Dios es Dios. Nosotros somos su creación. Él es Dios. Ahora, existe otra voluntad, amado hermano, que mucha gente no conoce, que es la voluntad permisiva de Dios. Esta es la que Dios permite que pasen cosas que Él no aprueba. Esta voluntad, la permisiva, es la que Dios permite que pasen cosas que Él no aprueba. Y es por eso que cuando Dios nos deja hacer nuestra voluntad, nos vivimos equivocando y vivimos llorando. Cada vez, le voy a dar un consejo, que usted va a tomar una decisión importante en su vida, órele a Dios. Pero no ore, ya, yo quiero orar, Señor, voy a orar, pero yo me voy a casar con esta mujer, sí o sí. No, ¿para qué está orando? Uno no puede orar, hermano, queriéndole doblar la mano a Dios para que le diga, sí, está bien, haz eso, mijo, haz eso. No. Señor, voy a orar porque quiero tomar una decisión y quiero saber tu voluntad. Por eso decimos que orar es intercambiar deseos. Ahora, ¿qué haces, hermano? Cuando tú te oras, hermano, Dios, Padre mío, me voy a meter a este negocio. Y Dios te dice, no. Diablo mentiroso. Diablo mentiroso, no quiere que haga las cosas que... No, hermano, si oras, si la voluntad de Dios es que no lo hagas porque te va a ir mal. Es que yo me quiero casar con esta mujer. Sí, pero esa mujer está casada. No me importa. El amor es más importante. No lo hagas. Te va a ir mal. Hermano, cuando oremos como Jesús. Que no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Mire, Dios permite que pase cosas, amado hermano, que Él no aprueba. Y vemos esto en Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Por ejemplo, Dios, amado hermano, para comprobar esto, Dios no quiere la muerte del impío. Ahora, ¿la gente impía se muere? ¿Sí o no? Sí. O sea, pero Dios no quiere la muerte del impío. Pero en su voluntad permisiva lo permite. Vamos a darle contexto bíblico. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Se fija el deseo de Dios? Que no se muera el impío. Pero si no se arrepiente, ¿qué van a pasar? Porque moriréis. ¿Cuál es el deseo de Dios? La mejor oferta de Dios aquí. Que no muera. Pero esa mejor oferta de Dios tiene un requisito. ¿Cuál es? Arrepentirse. Todos los que nos están oyendo van a ver este video. Si usted no se arrepiente de sus malos caminos, usted va caminando rumbo al infierno. Y es Dios que no lo va a salvar de ahí. Pero se va porque usted quiere. ¿Ah? Dios no quiere que vaya ahí. Pero si no se arrepiente, Dios permite que se vaya ahí. Pero es por su propia voluntad. Y tenemos que tener claro esto, amados hermanos. Por eso le di el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Jesús era Dios. Jesús era la segunda persona de la Trinidad. Y mire, Jesús en Juan 6:38 dijo que Él no había bajado del cielo a hacer su voluntad. Ponga Juan 6:38, hermano, por favor. Mira lo que dice. Para avanzar, hermano, sígame en la pizarra. Dice, porque he descendido del cielo, hablando Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora pregúntate, hermano, si Jesús, que era Dios, nunca quiso hacer la voluntad de Él, sino la del Padre, ¿por qué nosotros insistimos a hacer las cosas como nosotros queremos? Y nos va mal una vez, nos va mal otra vez, y nos sigue yendo mal, y no aprendemos. Por eso, si aprendemos a vivir en la voluntad de Dios, hermano, es cuando la vida realmente nos empieza a ir mal. Mire, en el cielo, Jesús nos enseñó a orar. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Mateo 6:10. Era lo que dice Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Ahora, te pregunto, cuando Dios dice algo en el cielo, cuando Dios habla en el cielo, cuando Dios da su palabra en el cielo, ¿tú crees que los ángeles y serafines y querubines dicen, yo agarro lo bueno y desecho lo malo? Bueno, yo esto me conviene de la palabra de Dios, esto sí lo voy a hacer, pero esto no lo voy a hacer. ¿Crees que es así? Porque tú estás pidiendo en el Padre Nuestro que se haga la voluntad. No, en el cielo se hace todo lo que Dios dice. ¿Y sabe por qué los ángeles obedecen tanto? Porque ellos miran la santidad de Dios, la pureza de Dios. Todos los atributos de Dios, ellos están en la presencia. Y Dios, amado hermano, es un ser tan puro que dice que se tapan la cara para no ver la santidad de Dios. Ha oído un montón de mentirosos que dicen que han ido al cielo y han visto la casa de Abraham, la de David, la de Jesús, como que nada es. Hermano, ir al cielo. Pablo dice, conozco a alguien en segunda persona que fue al cielo. Si en el espíritu no lo sé, si en cuerpo no lo sé, no lo quiero decir, porque me dijeron que no lo dijera. Pero ahora todo el mundo va al cielo y dice lo que hay allá. Y los progresitos dicen, hay grandes mansiones, porque agarran literal lo que dice la Biblia. Hermano, allá hay espíritus, ¿para qué ocupan casas? Hay calles de oro, dice. Calles de oro, ¿y quién camina ahí? Si ahí nadie camina. Hermano, la tercera dimensión, que es donde vive Dios, los ángeles y Jesús, es espiritual. La gente cree que es carne, que va a andar allá en carros, que va a andar allá en casas abriendo con llave.
Eso es simbólico, hermano. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Ay, es que vi un mar de cristal, dice una señora loca que anda ahí diciendo que fue al cielo. Y los pescaditos se miraban bien bonitos allá abajo. Todo se miraba. Hermano, el mar de cristal, ¿de qué habla? Es simbólico. Habla de que allá es pureza, es limpio, es transparente, allá no hay maldad. Eso es lo que dice ahí, no es que literal hay un mar de cristal. Pero la gente no estudia, hermano. Y como se lo han enseñado por años, lo siguen repitiendo. Tenemos que saber qué es literal y qué no es literal, qué es simbólico y qué es literal. Las calles de oro, ay, voy a caminar en las calles de oro. ¿Dónde va a estar la nueva Jerusalén? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Según Apocalipsis. Y entonces, bueno, pero ese es otro tema, hermano, no me quiero salir. Aprenda a leer la Biblia y aprenda a saber qué es simbólico y qué es literal. ¿Cómo se hace eso, hermano? Llevándolo a lo máximo. Si es ridículo al final, eso te está diciendo que no es literal, es simbólico. Pero cuando demos clases de hermenéutica vamos a aprender eso, hermano. Ahorita tenemos que seguir avanzando. La cosa es que los ángeles del cielo miran los atributos, la majestad de Dios, y por sus atributos ellos obedecen su voluntad. Para los hombres y mujeres que en realidad amamos a Dios, el deseo de nuestro corazón es conocer y seguir la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad como lo hacía el salmista David. Mire, David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Salmo 143:10. Todas las dudas que se le vengan a la mente, tenemos 15 minutos al final, hermano. Pregunte, para que vaya bien claro. Mire, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, le pedí esto a Dios. Salmo 143:10, hablando David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Pídele a Dios que te enseñe a hacer su voluntad. Hermano, no nos creamos mejor que nadie, ni que ya porque somos bien bíblicos, sabemos y vamos por el camino. No, tenemos que ser conforme al corazón de Dios y decirle, enséñame a hacer tu voluntad. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, eso es lo que le agrada a Dios. Y el apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 17, que hagamos la voluntad de Dios. Mira lo que dice Efesios, voy rápido, hermano. Por tanto, no seas insensatos, o sea, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y leímos al principio, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que seamos santos, que nos apartemos del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Lo único que separa al hombre de Dios, y cuando digo hombre, hablo de humanidad, mujer y hombre, es el pecado. Ay, que el hermano usa pantalones, se va a ir al infierno. No es pecado. No le tengas miedo a eso. Ay, que la hermana se peinó bien bonito. No es pecado. Ay, que la hermana se pintó. No es pecado. Pobres de esa gente religiosa que después ahí andan cayendo en pecado y gran quemón se pega porque todo es prohibido, pero lo hacen de escondida a ellos. Hermano, lo que te separa del amor de Dios es el pecado. Si tú pecas, estás separándote de Dios, estás poniendo una barrera. Por eso te tienes que arrepentir luego de hacerlo. Tenemos como hijos de Dios el privilegio, oiga bien esto, el privilegio de que Él nos dio a conocer los misterios que de Él y que fueron revelados hacia nosotros. Mira lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Búsquelo. Efesios 1, versos 9 y 10. Esto es un privilegio que tienen los hijos de Dios. Mira lo que dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Quiénes son los que pueden entender la voluntad de Dios? Los hijos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, si tú eres hijo de Dios, tienes este privilegio que no tienen los mundanos, que no tienen los seculares, que Dios te reveló los misterios. Por eso ahora nosotros entendemos un montón de cosas. Dice que el deseo y la voluntad de Dios, amado hermano, es que en un tiempo futuro, tal vez muy pronto, es que todos aquellos que hayamos nacido de nuevo estemos con Él en el cielo. Y pronto viene la venida de Cristo. Pero le digo, no juegue a ser cristiano, sino persevere en el Señor viviendo en santidad. Miren, hermano, nosotros podemos tener paz. Y con esto estoy terminando. Nosotros podemos tener paz en el corazón con pocas cosas. Si estas cosas se encuentran en la voluntad de Dios. Pero se puede ser muy infeliz teniendo muchas cosas si esas cosas que la gente tiene no están bajo la voluntad de Dios. Pero no nos quejemos, démosle gloria a Dios en todo. Nosotros tenemos que desear la voluntad de Dios para nuestra vida más que nada en el mundo. ¿Cuál es tu mejor deseo? ¿Hacerte rico? Perdido. ¿Cuál es tu mejor deseo? ¿Tener 2, 3 casas? Perdido. Nuestro mayor deseo, amados hermanos, tiene que ser hacer la voluntad de Dios, porque en Dios estamos completos. Lo vimos la semana pasada. Mira, porque cuando vivimos en la voluntad de Dios, en ella, así estemos sufriendo y enfermos, vivimos felices, vivimos en paz. Pero podemos vivir en angustia hasta cuando nos gozamos de buena salud. Cuando la salud que tenemos, pero no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Podemos vivir contentos hasta en la pobreza. Si esa pobreza que tenemos, hacemos la voluntad de Dios. Pero podemos vivir tristes, desdichados en la riqueza, si está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, toda la vida gira alrededor de la voluntad de Dios. Así que es muy importante que descubramos su plan para nuestra vida. Y termino con esto. 5 cosas que son la voluntad de Dios. Y espero que te la lleves en tu mente y en tu corazón. Número 1, es la voluntad de Dios que vivamos apartados del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Número 2, es la voluntad de Dios que tengamos corazones agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos por lo que tienen, que Dios les ha dado? Es la voluntad de Dios que tengamos ese tipo de corazón. Corazones agradecidos. Número 3, es la voluntad de Dios que andemos rectamente y que practiquemos el bien. Número 4, es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Tenemos que orar, hermano. Como dice 1 Juan 5:14. Mira lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza. Mire. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a lo que yo quiero, a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué pasa, hermano, si estamos orando, pidiéndole algo que no es la voluntad de Dios? Dios tiene la obligación Dios de cumplirlo. Mire, hay una anécdota que se cuenta, que dice que había una señora que tenía un marido bien borracho. Y esta mujer oraba todos los años, porque aquel borracho se convirtiera y viniera a Cristo. Y en eso llegó otra pareja, que la señora, la muchacha cristiana y el hombre no cristiano, gran borracho. Y a los 6 meses de estar en la iglesia, la pareja nueva, y la muchacha dio el testimonio que oró, y a los 6 meses el marido se convirtió y dejó de ser borracho. Y aquella hermanita que tenía 20 años se levantó enojada y decía, ¿por qué, Señor? A ella sí, a mí no. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que a los 6 meses dejara de ser borracho. Ahora pasaron 5 años más y a los 25 años, el borracho de la hermana que ya tenía 20 años se convirtió a Cristo y dejó de ser borracho.
Jesús nos enseñó también, hermano, a no estar pidiendo con vanas repeticiones. Todas las cosas van a pasar cuando sea la voluntad de Dios que pasen. Así nosotros pidamos y repitamos y molestemos hasta que Dios quiera que pase, va a pasar. Aquí hay gente que en nuestros países no teníamos nada. Hablo por mí. Y llegamos a este país y estuvimos un montón de tiempo y no teníamos nada. Pero cuando Dios nos quiso bendecir, nos bendijo. Sin andar haciendo mucho show. ¿Y sabe lo que entendí? Que todo es en el tiempo de Dios. Porque su voluntad es perfecta y agradable. Y cuando Dios nos da conforme a su voluntad, esa bendición, hermano, no añade tristeza. Entonces, cuando ore, diga, Señor, esto es lo que deseo, pero no permitas que yo lo tenga si no es tu voluntad. Quítamelo. No lo permitas que lo haga si no es tu voluntad. Para terminar, 5. Es la voluntad de Dios que los cristianos nos amemos, porque Dios es amor y el amor viene de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Es increíble, amado hermano. Yo trato de ir una vida en santidad y a esforzarme a hacer lo mejor que pueda. ¿Y sabe quiénes son las personas que más me critican a mí? Los cristianos. Los que más hablan mal de mí, los cristianos. ¿Y sabe por qué yo entiendo que ellos no entiendan que Dios perdona? Porque si tú no has sido perdonado, tú no puedes entender cómo Dios perdona a otro. Si tú no has sido amado por Dios, tú no puedes amar a otro. Y oro por esta gente y los bendigo. Que Dios en su misericordia transforme su corazón porque no ha sido regenerado. Porque si decimos amar a Dios que no vemos y odiamos al hermano que sí vemos, dice la palabra de Dios, que somos mentirosos. Mira lo que dice 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que quiere decir que el que no ama, amado, y odia y dice ser cristiano, es mentiroso. Mire, aquí la gente se pone celosa. Ay, ya abrieron otra iglesia. Ay, ya abrieron otra iglesia. Como que son supermercados. Están con miedo de que les quiten clientes. Mire, Jesús andaba predicando y los apóstoles llegaron y le dijeron, ahí andan otros predicando en tu nombre, pero no son los de nosotros. Les decimos que callen. ¿Qué les dijo Jesús? Déjenlos. Porque el que es conmigo no es contra mí. ¿Ah? Pero aquí se preocupa la gente cuando alguien predica la palabra de Dios. En vez de amarlo, se enojan y lo critican. Hermano, si de verdad somos hijos de Dios, amémonos los unos a los otros. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a orar, hermano, y quiero que hermano Henry va a pasar a tocar la alabanza que tocó de primero, y quiero que medites en tu corazón mientras escuchas la alabanza y estamos orando. ¿En qué has fallado? ¿En qué no estás haciendo la voluntad de Dios? O si no habías entendido la voluntad de Dios, órale ahí al Señor. Si entendiste, sí, Señor, voy a empezar a hacer tu voluntad. Y si no entendiste, dile, Señor, como dijo el salmista David, enséñame a hacer tu voluntad. Si te falta amor, dile, Señor, dame amor. Si te falta sabiduría, Dios dice, el que esté falto de sabiduría, que me la pida. Señor, te quiero amar, pero si me cuesta amar al que miro, ¿cómo te voy a amar a ti que no te miro? Enséñame. Quiero hacer tu voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por el privilegio, primeramente, Señor, de que nos das de estar vivos y de estar en este lugar. Gracias porque a ti te ha placido en tu voluntad transformar nuestras vidas, Señor. Pero te pedimos, Padre, que nos enseñes a hacer tu voluntad, porque te queremos agradar en toda nuestra manera de vivir. Queremos caminar como tú caminaste en esta tierra, Cristo. Queremos amar como tú amaste. Queremos aprender a perdonar como tú perdonaste.
Cuando aquella gente te injuriaba y te estaba siendo crucificado, tú levantaste tu voz y dijiste: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ayúdanos a ser más como tú. Padre, ayúdanos a menguar, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Quita todo orgullo, toda vanagloria que todavía hay en mí, toda gritería, toda maldad, todo aquello que no te agrada, arráncalo de mí. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Padre, cuando te pida algo, Señor, y tú sabes que no me conviene, no me lo des. Porque lo único que quiero es aquello que viene de ti, Señor. Lo único que quiero, Padre, es agradarte conforme a lo que tú tienes para mí. Y quiero caminar en las obras que tú hiciste desde antes de la creación del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra. Nos humillamos, Señor, ante ti. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, te glorificamos. Traigo mi vida. Recibe nuestra vida, Señor, como olor fragante, Padre. Te la entregamos a ti, Señor. A tus pies. Nos humillamos, Padre precioso, reconociéndote que tú eres Dios. Eres Señor. Solo tú eres Dios, Padre. De la Solo tú eres Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Transforma la vida, Señor, de los amigos. Transforma la vida, Padre, de aquellos cristianos que todavía no han entendido, Señor, cuál es tu voluntad. Con tu sangre. Reconocemos, Padre, que vivimos limpios por tu sangre, Señor. Sí, Señor. Hasta la muerte. Lo hiciste por nosotros, En la Señor. cruz. Gracias, Padre. Gracias, Por Señor. eso que me doy. Gracias, Padre Te precioso. niego en La gloria y la honra. Gracias, me Padre. humillo, mi Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Padre precioso. Te bendecimos, te adoramos. Me rindo a glorificamos, tus Señor. pies. Te Me glorificamos, Señor. consagro ante tu altar. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así, hermanos, pidámosle a Dios de hoy en adelante querer hacer su voluntad, como dice la alabanza que cantó el hermano. Es nuestro deseo, no solamente nuestro deber. Queremos anhelar hacer la voluntad de Dios. Así como estamos, hermanos, vamos a entrar también a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta sobre el tema, levanta tu mano, te llevarán el micrófono y puede hacer preguntas cualquiera. El que quiera preguntar puede preguntar, no hay antigüedad. Amén. Y si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de Facebook. Y si no hay, pues vamos a quedar despedidos. Ahí hay una pregunta. ¿Aquí va a haber preguntas? ¿Sí? Ok. Pues Ya, yo sé que, yo entendí lo Amén. que usted explicó, de que cuando estemos primeramente Dios en el reino, no vamos a abrir con una llave. Bueno, lo que usted explicó, bueno, lo entendí, pero lo que estoy yo es que he estado equivocada, pienso, en el canto que nosotros cantamos como hondureños, en Calles de Oro, Mar de Cristal. Mar de Cristal, sí. Ajá, y entonces es prohibido cantar esa canción. Cantar, bueno, si Esa lo, es mi pregunta, si nada lo tomamos en el entendimiento correcto, que cuando caminemos en el cielo es que hay claridad, limpieza, pureza, que no hay maldad, que no hay suciedad, que no hay pecado, pues sí. Lo entendemos de Pero esa forma, está bien. sí, pero si creemos, porque era lo que yo creía también, Ajá. que yo iba a ir al cielo, iba a caminar por calles de oro, iba a nadar en un mar de cristal. No es literal, eso sí no es literal. Si lo entendemos correctamente, no hay problema. ¿Me entiendes? Sí, no es pecado, pues, si lo entendemos correctamente.
Amén. Hermano, Sí, eso es como un lenguaje poético o antropomórfico sí. también para que entendamos. sí, gracias hermano. Mira, en la Biblia, pero le digo, tenemos que estudiar más, porque lastimosamente nos han enseñado de una forma que el que nos enseñó le oyó a otro, y ese que le enseñó al otro oyó a otro, y así, pero nunca ha sido bíblicamente. Por ejemplo, ¿han oído cuando dice el brazo de Jehová está extendido? O la mano de Jehová es poderosa. Dios es espíritu, Dios no tiene manos. El ojo de Dios todo lo ve, Dios no tiene ojos. Ahora, esto en el estudio bíblico, ¿cómo se llama el estudio que estudia a Dios? En la teología se llama lenguaje antropomórfico. Dios nos habla de una forma que nosotros podamos entender. ¿Cómo podemos entender si no hemos ido al cielo que allá es puro, que es limpio? Bueno, allá el mar es de cristal. ¿Por qué? Porque nosotros no nos imaginamos un mar de cristal, pero nos está diciendo un mar puro, limpito, ¿verdad? Las calles van a ser de oro. Dice que nuestras obras van a ser probadas como el ¿qué? Como el oro. O sea, es algo que nos dice que es un material sólido y puro. Entonces, así va a ser allá, puro. Entonces, ese lenguaje antropomórfico nos enseña que si Dios no nos dice, ¿cómo entenderíamos que Dios es todopoderoso y que Dios todo lo ve? Si no nos dice que el ojo de Dios todo lo ve. Él nos habla de una forma que nosotros entendamos. Es más, Dios se rebaja al nivel de nosotros y nos explica, porque no nos podríamos entender. Hace poco me estaba diciendo una persona, ¿pero no crees que vivir en el cielo va a ser aburrido? Porque imagínate, no va a haber baile, no te vas a poder casar, no va a haber alcohol, no va a haber... ¿Y a qué vamos a ir allá? Bueno, imagínense que dice que las cosas que vamos a ver, cosas que ojo jamás vio y cosas que oído jamás oyó. Nosotros no tenemos la capacidad de entender lo que vamos a ir a hacer allá. No tenemos esa capacidad. Entonces Dios nos da una probadita y nos dice, allá es bonito, y al nivel que nosotros entendamos. Me gusta ver calles de oro, me gusta ver mar de cristal, me gustaría ver un árbol que da fruto y que yo come y que nunca me muera. Porque Dios no encuentra, por la limitación que tenemos nosotros, la forma de explicarlo a su nivel. Entonces Él se baja y nos explica como niños. Así va a ser, y así va a ser, y así va a ser. Entonces, ya entendí, va a estar bonito. Imagínate, si dice, allá vamos a estar adorando a Dios todo el tiempo. Y era lo que yo le decía, me dijo, ¿qué vamos a hacer ahí en el cielo? Adorar a Dios todo el tiempo. Qué aburrido. Aburrido todo el tiempo adorar, ¿y eso qué? Pero es que nadie ha ido al cielo. Nadie, dijo Jesús, nadie ha ido al cielo sino el que bajó del cielo. ¿Quién es el que bajó del cielo? Jesús. Y lo que nosotros sabemos es lo que Jesús nos dice en su palabra. Ahora, Pablo nos dijo otras cosas, que él tuvo una visión. Juan nos dijo, Ezequiel vio otra visión. Ha habido gente que ha visto visiones. Y en ninguna de las visiones de la Biblia nos enseñan que allá hay edificios, que allá tiene la casa Gigi Ávila, que allá tiene la casa fulano, que hay... Nadie nos dice eso. Nadie. ¿Me entienden? Entonces, creamos, hermanos, lo que la Biblia dice. Todo lo que nosotros hemos sabido y empezamos a estudiar la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta, hijo, y esto tampoco es verdad. Y esto, yo tuve un choque cuando me dijeron que era mentira, o cuando estudié que era mentira, que en la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Me lo habían predicado 20 años. Y empiezo a buscar, ¿y dónde es que dice que Dios ama al pecador y aborrece su pecado? Y no lo encontré. Y me los predicaban todos los domingos en la iglesia, los predicadores, los que venían, el pastor y todo. Y cuando voy a buscar quién dijo la frase, la dijo Gandhi, un hindú. No se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Ha oído eso? Lo dijo Don Quijote. Pero lo predicamos en la iglesia como que es Biblia. Entonces, no creamos todo lo que escuchemos. Vayamos a la Biblia. Miremos si lo que nos enseñan es de verdad, es bíblico. Y ahí es donde empezamos a crecer. Ahora, la mala noticia es que cuando usted crece en conocimiento y ya no se come cuento,
la gente le empieza a decir que usted es soberbia, que cree que sabe más que todo el mundo, que cree que solo usted sabe, que es una santa. ¿Por qué? Porque Dios va transformando su mente a la de Él. Y a la gente que no es de Dios le molesta eso. Amén. Gracias por el lenguaje antropomórfico. Es la forma que Dios nos habla. Amén. Mano Robert. Sí, lo que te iba a decir, así como el ejemplo de Judas, que Judas fue un buen actor, pues, Sí. porque a los discípulos los engañó, pero a Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Él sabía todo para que había sido predestinado. Amén. Entonces, ahí miramos que Judas también sacó demonios, hizo todo ante los Y no ojos era salvo. y no era salvo. Entonces, el que llegara hasta el final es el que va a ser Amén. salvo. Mire, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y en su omnisciencia, Jesús le dice a Judas el día que lo entregó, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Si Judas hubiera tenido un poquito de Dios en su vida, que hubiera dicho, no, si sabe lo que voy a hacer, pues. Todavía dice, uno de los que come aquí a la mesa es el que me va a entregar. Y todos empezaron a decir, ¿y quién será? ¿Y quién será? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Señor, el que moja el pan en el plato conmigo, ese es. Y Judas lo mojó. Juan estaba cerca de Jesús y le dijo, ¿quién es? Este es Judas. Y después de que come, le dice, lo que vayas a hacer, dice que cuando entró el bocado, entró Satanás en él. Esta es otra doctrina, hermano, falsa que predica en mucha iglesia, que los cristianos se endemonian. A Judas le entró Satanás porque Judas jamás fue salvo. Nunca. No es que perdió la salvación. La Biblia dice que Judas fue el que nació para perderse. Y Jesús le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. ¿Y qué hizo Judas? Perdóname, Señor. No, se paró y se fue a venderlo. Y después, en vez de arrepentirse y pedir perdón, ¿qué hizo? Se ahorcó. Sintió remordimiento, se sintió mal, sí, como mucha gente, pero no tuvo la capacidad de pedir perdón. Me prefirió ahorcarse. Esa es la diferencia de un hijo con uno que no es. Pedro negó a Jesús 3 veces. Blasfemó, maldijo, dice. Pero Jesús ya le había dicho, no te preocupes, yo voy a pedir por ti. Cuando regreses, garantizado, fortalece a tus hermanos. Sí hay elección. Dios eligió a Pedro, pero no eligió a Judas. Y ahí está en la Biblia. Judas se murió y se fue al infierno. Y Pedro se salvó después de haber negado al Señor 3 veces. Amén. Mano allá. Mi pregunta es, yo creo que 3 en una. Ok. Como Singer, el aceite Singer. ¿Qué es estar en la voluntad de Dios? ¿Qué es bajo la voluntad de Dios? ¿Y qué es conforme a la voluntad de Dios? Todo se resume en una respuesta, santidad. El que vive en santidad puede andar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la otra? La segunda. Estar bajo la voluntad de Dios. El que vive en santidad está bajo la voluntad de Dios. Por eso vive en santidad. La otra. Conforme a la voluntad de Dios, es que hago la voluntad de Dios porque vivo en santidad. O sea, las 3 se resumen en una respuesta, santidad. Por eso decía el hermano Henry en la predicación pasada, de todos los atributos, el que más se exalta en la Biblia, nunca decía el hermano, vas a oír que dice, Dios es amor, 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 amor. Dios es bueno, 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 bueno. Pero sí vas a oír que Dios es santo, santo, santo. Porque ese es lo máximo. Todos los atributos son iguales, pero este es el de excelencia, el de la santidad. Amén. Hermano Henry. Hermano, cuando habló acerca de los cristianos que dicen, este es mi padre espiritual, ¿no lo sacan ellos de 1 Corintios 4:14? Que Pablo les dijo a los corintios, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino como advertencia y consejo a mis hijos amados, porque aunque haya 10,000 personas más que les enseñen de Cristo, el Padre espiritual de ustedes soy yo, y los engendré en Cristo por medio del Evangelio. Por lo tanto, imítenme. Acuérdese, la Biblia nunca se contradice. Pueden haber supuestas contradicciones. Pablo le está diciendo, los amo. ¿Cómo qué? Como hijos.
Pablo fundó iglesia, pero cuando Pablo dice que él es el padre espiritual, los habla como con amor de papá de verdad. Yo los amo. A Timoteo y a Tito también le dice hijos espirituales. Ustedes son mis hijos espirituales. Porque él los engendró. Pablo no se puede contradecir la palabra de Dios. Jesús dijo, no le llamen padre a nadie. Cuando Pablo habla con el amor como uno tiene por un hijo, porque le había predicado, había sido apedreado, había sido todo por amor a ellos. Y en ese amor es que les dice, en ese amor de hijos de verdad, no de hijos espirituales, porque sabe Pablo que el único que transforma, la misma carta de él dice que el único que transforma los corazones es el Espíritu Santo, no él. Entonces le está hablando como hijos verdaderos, que le dolían, que sentía que él los había pegado, pues. Y acordémonos que Pablo no era casado, no tenía hijos. Entonces les habla con ese amor de padre a ellos, pero no porque él cree que él los engendró en la fe. ¿Me entiende? Sí, lo que la parte decía ahí, que es yo soy el padre espiritual de ustedes, no en el sentido de que yo les di salvación, sino que yo les traje la noticia palabra del evangelio. Otra más. Y para agregar, estos hombres que se hacen llamar padres espirituales, sí se creen padres espirituales de ellos y por eso es que los usan y los explotan. Amén. Cuando habló acerca de las dos voluntades de Dios, la decretiva y la permisiva, entonces para los incrédulos que no han sido elegidos para salvación, ellos están bajo la voluntad de Dios permisiva, y los que hemos sido elegidos estamos bajo la voluntad de Dios decretiva. Los dos estamos en las dos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros que hemos nacido de nuevo sabemos que somos salvos. ¿Por qué? Porque el tiempo de la voluntad de Dios perfecta ya se cumplió y vinimos a Cristo. Entonces, ahora sabemos que la voluntad de Dios decretiva era que me convirtiera, porque ya soy cristiano. Es como cuando el que está casado dice, hay gente que no entiende esto y dice, ¿y será que la voluntad de Dios era que yo me casara con ella? ¿Qué te dice la lógica? ¿Con quién estás casado? Con ella. Entonces, esa era la voluntad de Dios. Pero ¿la conocías antes esa voluntad de venir a Cristo, de casarte? No. Vivías en la permisiva. Pero cuando ya se cumple, que ya viste que cumplió, esa es la decretiva. Ahora, los incrédulos igual viven en las dos. El que no se va a salvar, Dios ya sabe que se va a perder. Pero permite que él hace todo lo que quiere. ¿Cuándo se va a dar cuenta que no estuvo en la voluntad perfecta de Dios para salvarse? Cuando se vaya al infierno. Ahí se va a dar cuenta que no estaba para salvación. Y nosotros nos damos cuenta ahora. ¿Cuánto tiempo vivimos en la permisiva? ¿Cuántos de aquí nacieron siendo cristianos? Ninguno. ¿Crecimos siendo cristianos? Tampoco. Y vivíamos con todo lo que Dios nos permitía. Era la voluntad permisiva. Pero en la voluntad decretiva había dicho Dios, hace tanto tiempo, Miguel Guerra va a nacer en tal fecha, en tal año, y va a ser mi hijo. Entonces ahí conocí la voluntad decretiva, la que estaba oculta de Dios. Es lo mismo con las esposas. ¿Me explico? Sí, una rapidito, 17. Cuando dijo acerca de los cuerpos glorificados que vamos a tener en el cielo, que son espíritus, dice, pero Jesús, el cuerpo que vamos a tener según Jesús va a ser igual al de él, que dice, un espíritu no tiene mano, no tiene carne como yo lo tengo, le dijo Jesús a los discípulos. Cuando hablé del cielo, ¿qué se refería a eso? Ok, cuando hablé del cielo, hablo ahorita. El único que tiene cuerpo glorificado en el cielo, ¿quién es? Cristo. Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo, aunque es glorificado, ¿es como el de nosotros? No. No. ¿Por qué? Porque dice que los discípulos estaban encerrados por miedo a la persecución y Cristo se les apareció a donde les tocó la puerta. No, dice que Cristo pasó la pared y entró y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, ese cuerpo que nosotros tampoco tenemos idea cómo es, vamos a tener nosotros. A eso me refiero. Okay. Que vamos a ver como Cristo es. Porque nada corruptible, dice la Biblia, que entra al cielo. Por eso toda la gente que dice que entró al cielo es mentiroso. ¿Por qué? Porque nada corruptible entra al cielo. Dice que este cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad. O sea, nos tienen que transformar para podernos ir. Por eso cuando dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que habremos quedado vamos a ser transformados para recibir a Cristo en las nubes.
esto no entra, hermano. Así que todas las historias que cuentan que fueron al cielo, mentiras. Bíblicamente lo comprobamos. Amén. Ya no hay más tiempo, así que ya no hay más preguntas. ¿Hay comentarios en Facebook? No. ¿No? Entonces vamos a quedar despedidos. No sin antes decirle que si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación para que te congregues con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha, y estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive, en Leonor, North Carolina. Nuestro zip code es 28645. Los miércoles estamos estudiando el libro de Levítico, ha sido edificación para la iglesia. Si te congregas en otro lado, pero quieres aprender y estudiar con nosotros, la invitación está abierta también. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra, Dios los bendiga y hasta la próxima.